estar aquí. Se me dio la oportunidad de presentar este tema y pues damos gracias a Dios y es un gusto poder verlos esta mañana. Avisarles que el pastor Ken Anema estará aquí el domingo de la próxima semana, si Dios quiere, para predicar y les manda muchos saludos. Ken Anema, el amigo del pastor Zach, uno delgado, alto. Ese hermano estará, gracias a Dios. Y pues platicarles que llevé a Jacob, que es el hijo de Richard, y a mismo Ken, ahí al Paraíso Miramar, donde ellos están en su retiro. Pues están muy animados y les mandan muchos saludos a todos. Son bien lindos los chavos y pues se la están pasando muy bien ahí con sus lecciones bien padres. Entonces, vamos a iniciar con oración para pedirle a Dios que nos guíe en este estudio y que nos dé sabiduría y entendimiento, ¿verdad? Bueno, Señor y Dios, Padre Celestial, te damos gracias porque en tu bondad nos has cuidado, nos has preservado, nos has guardado de las inclemencias, de los infortunios. Nos llevaste y nos trajiste, Señor, de regreso. Ya salió el hermano Paul Murphy también el día de ayer para Estados Unidos y pues sabemos, Dios, tenemos por cierto que tú nos cuidas y nos proteges, Señor, con mano paternal. Nos has traído aquí, Señor, a tu presencia y te pedimos, Señor, que nos bendigas, que perdones nuestras ofensas y que, Señor, prepares nuestros corazones para recibir tu palabra. Gracias, Dios, te damos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, pues traigo preparado un estudio basado en un libro que nos pidieron como lectura en el seminario. El libro se titula Adoración Reformada por el hermano John T. Rhodes. Los invito a leerlos. Es un libro breve, lo pueden conseguir por Amazon. Yo creo que sí son menos de 130 páginas y está bien padre, pues habla de la doctrina de la liturgia reformada. Entonces, el estudio que preparé es al respecto de eso y el estudio en sí consta de dos grandes partes. La primera parte es el por qué adoramos y el cómo. Y la segunda parte es relacionado con el trasfondo del por qué adoramos, cómo adoramos, o sea, cómo es nuestra liturgia y ya al final, ahora sí que el orden tal cual de cómo son nuestra manera de adorar en estos días, ¿verdad? En la Iglesia Reformada. Entonces, empezaríamos por el por qué. El por qué es algo en lo que muchos estaríamos de acuerdo como evangélicos o mucha gente, porque bueno, sabemos que Dios pues es Dios y bueno, eso es un motivo suficiente como para adorarlo, ¿verdad? Pero donde vaya que falla mucho en las personas o en el mundo evangélico es en definir el cómo. El cómo también se refiere al cómo es que respondemos a Dios en adoración. O sea, cuál es nuestra perspectiva, nuestra visión respecto al cómo hemos de adorar a Dios. Entonces, tenemos que definir eso, que es muy importante, porque eso realmente nos forma. O sea, cómo es que adoramos nos forma. O sea, nos hacemos como aquello que adoramos. Ya vemos la advertencia del Salmo 115. De hecho, los quiero invitar, si por favor pueden abrir sus Biblias al Salmo 115. Pues ya ven que luego existe la opinión o la idea de que podemos llegar a creer, o hay gente que cree que siempre y cuando pues ya uno ya es salvo, ya como que el tema de la adoración ya es como que un tema secundario, ¿no? O terciario. Siempre ya uno salvo, pues ya soy salvo, ¿no? Luego
tenemos una perspectiva al respecto de que somos muy importantes para Dios, ¿verdad? Al grado que casi llegamos a creer que somos centrales nosotros, ¿no? Y realmente pues sabemos, y lo que muestran las Escrituras es de que Dios nos salva para su propia honra y su propia gloria y por amor de su Hijo, ¿verdad? Entonces es muy importante y eso es como que va estableciendo por dónde va la cosa. Entonces vamos a leer el Salmo 115 que dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios, está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y aquí viene el dato, ¿no? Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces, sí, es muy importante cuidar cómo es que vemos a Dios, porque eso define qué Dios tenemos, ¿verdad? es importante. Entonces, vamos a ir profundizando un poquito en ese tema de el por qué adoramos a Dios y el cómo es que debemos de responder en adoración. Entonces, de aquí vamos a ir a Nehemías 9:6, por favor. Nehemías 9:6. Dice: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que en ellos hay. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Verdad? Vemos cómo los cielos le adoran. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, tú solo eres Jehová. Tú hiciste todo lo que hay. Entonces, ahí vamos definiendo quién es Dios. Es el Dios creador y sustentador de todo lo que existe. Por lo tanto, los cielos le adoran y a nosotros esa misma idea nos debe de llevar también a la adoración, ¿verdad? Entonces, vamos también a ver Salmo 19:1. Dice, los cielos, perdón, ¿sí lo tienen? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Vemos de nuevo su poder, su deidad, su gloria, su magnificencia de Dios, ¿verdad? No es un Dios que parezca que necesita de uno, ¿verdad? Se ve que es un Dios que es autosuficiente, ¿verdad? Que no necesita de nadie de nosotros para que le adore. Pero bueno, a Él le ha placido llamarnos a que le adoremos. De aquí vamos a ir definiendo un poquito el por qué es que Dios nos llama a que le adoremos. Podemos ver en Juan 4:23, si gustan yo leo, o si gustan buscarlo también. Dice, los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales, y aquí va el punto, el Padre busca que le adoren. Entonces, Él busca gente que le adore, ¿verdad? Entonces,
vemos también desde muy temprano en la historia de la raza humana cómo Dios nos busca, ¿verdad? ¿Dónde pasó primero eso? Pasó en el Génesis, así es. Cuando, si gustan, vamos a ir, Génesis 3:21. Dice, y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Verdad? Esto fue pues después de la caída, que Adán y Eva ya en su vergüenza, en su miedo, en su temor que ya tenían de estar en la presencia de Dios, pues Dios vemos cómo hizo los primeros sacrificios para expiar, ¿verdad?, su culpa que ellos tenían y de nuevo pues pudieran ellos acercarse a Dios. Entonces desde muy temprano vemos cómo Dios baja, busca y auxilia a la raza humana desde el principio. Aquí seguimos con Hebreos 9:22, por favor. ¿9:22? Dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Ok, vemos aquí cómo ya hay un patrón, ¿verdad?, de que sin sangre no hay remisión de pecados. Esto obviamente Dios lo hizo de manera que pudiéramos acercarnos a Él. Algo importante que se me pasó mencionar del verso de Juan 4:23, de cómo el Padre busca, ¿verdad? Busca. Entonces él siempre toma la iniciativa. Y esto sí tenemos que tener en mente bien claro, porque esto establece el tono en el que hemos de nosotros adorar a Dios. O sea, la visión que deberíamos de tener. La idea de que Él siempre viene a buscarnos y de que nosotros, perdidos, vaya, que nuestros pecados y nuestros delitos, pues no lo buscaríamos, ¿verdad? Entonces, ese patrón lo vamos a seguir viendo. Dice aquí, que era lo que les estaba explicando ahorita, en la adoración Dios da el primer paso, no es un acto nuestro, es como un diálogo, dice, pero nosotros respondemos después de Dios, no antes. Entonces, ¿dónde comienza la adoración? Ya les di algunos versos, pero vamos a continuar con estas siguientes afirmaciones. Dice, entonces, podemos afirmar que Dios es el creador y sustentador de todo, por lo tanto merece adoración, y también el Dios que es el autor de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Él toma la iniciativa en eso, lo veíamos en el Antiguo Testamento con los sacrificios, en el sistema sacrificial, donde Moisés era el mediador entre Dios y el pueblo de Israel, y ahora en el Nuevo Testamento ya vemos al Señor Jesús, que bueno, ya Él fue el que cumplió esa sombra, que era la de los sacrificios, por un sacrificio perfecto, ¿verdad? Dice aquí, les leo, dice, la expiación fue necesaria desde el principio por la separación que se dio en la caída, donde los representantes de la raza humana, Adán y Eva, cayeron de su estado de inocencia y santidad. Debido a esto se abre una brecha entre Dios y los hombres que debe ser satisfecha, ¿verdad?
Y era lo que les explicaba en el Génesis, cómo Dios desde el principio hace los primeros sacrificios. Lo vemos en el Antiguo Testamento con los sistemas sacrificiales y de manera suprema en el Nuevo Testamento en la obra expiatoria del Señor Jesús, que ahora Él es el mediador, ¿verdad?, entre Dios y los hombres. Y lo podemos ver en Hebreos 10:12. Si gustan, podemos ir ahí. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Verdad? Un solo sacrificio ya fue suficiente y ahora Él es nuestro mediador con el Padre. Ya no se necesita matar animales, ahora tenemos eso ya solucionado de una manera muy suprema. Entonces, volviendo a lo del patrón en el que Dios obra, podemos revisarlo en Éxodo 5, si gustan, me acompañan. 5:1. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice, ¿verdad? Dios dice, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Entonces es Dios sacando al pueblo de Israel para que vayan ¿a qué? A adorarle al desierto. Entonces vemos otra vez el patrón. El patrón de Juan 4:23, donde dice que el Padre busca adoradores. Bueno, pues lo vemos en cómo el Padre manda al Señor Jesús a la tierra también a buscarnos y a reconciliarnos con Dios. ¿Para qué? Para adorarle. Entonces, interesantemente, toda la obra redentora gira alrededor de que podamos acercarnos al Padre para adorarle. Entonces es muy importante, no es un tema secundario ni terciario como mucha gente puede creer, ¿verdad? Es un tema central de la vida cristiana. Y creo que ya podemos brincar a la segunda parte. Tenía aquí otra tarjetita, dice leer la tarjeta 3, vamos a leerla. dice aquí, a veces pensamos que el Evangelio es, esta es la 1, perdónenme, ya me hice bolas, pero ahí va saliendo la cosa, ¿verdad? Ok, amén. Dice, en el Antiguo Testamento, Israel, bueno, les tengo que decir a qué se refiere. Entonces, la opinión general, tal vez, que muchos dentro del mundo evangélico, mucha gente sostiene, de hecho es como que un motivo para justificar que ya no es necesario ir a la iglesia. Muchos dicen, ¿y para qué vas a la iglesia? ¿No? O sea, como diciendo, tú ya, pues con tu Biblia en tu casa puedes adorar a Dios, ¿no? Mucha gente cree así. Entonces, dice, esta es la manera como que sostiene popularmente el mundo evangélico o algunas personas, que quede claro. Dice, en el Antiguo Testamento Israel tenía que reunirse a adorar en el templo, pero en el Nuevo Testamento Jesús le dijo a la mujer samaritana que la gente ya no adoraría en el templo, sino que en espíritu y en verdad. Dice, esto significa que la adoración grupal es reemplazada por la adoración de toda la vida, ¿verdad? Y es por eso que Pablo dice que debemos ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Ese es nuestro culto racional. Entonces, es como que de los versos de los que se agarran para extraer una doctrina, que bueno, es como que el mayor error
que se encuentra en el mundo evangélico hoy en día, donde no podemos ponernos de acuerdo en cómo es que se debe adorar a Dios, es precisamente porque sacan versos del contexto o aíslan un versículo y basado en un versículo determinan toda una doctrina. Entonces, ese es el gran problema donde muchas iglesias o el mundo evangélico ha tenido problemas en ponerse de acuerdo respecto a cómo es que se adora, cómo deben de ser los servicios de adoración. Entonces, eso sí quería dejarlo en claro. Y de aquí ya podemos avanzar a cómo es que es el patrón que podemos apreciar en la Biblia realmente para lo que hoy tenemos como forma de adoración o la liturgia, ¿verdad? Que es sometimiento total a la palabra de Dios, orden y reverencia, participación consciente del pueblo, estructura que conduce al arrepentimiento. Básicamente esa es como que la idea, ¿verdad? De los servicios. De nuevo, sometimiento total a la palabra de Dios, orden y reverencia, participación consciente del pueblo, estructura que conduce al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, vamos a leer aquí. Vamos a ir a Éxodo 24, por favor, si me acompañan. Vamos a leer, yo creo que todo. Entonces dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero si vemos cómo dice, dijo Jehová, ¿verdad? Y luego Jehová le habla a ellos y les dice qué tienen que hacer. Dice, pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Vamos a dejarle ahí.
Entonces vemos el patrón de cómo Dios habla, Él manda y ellos responden, ¿verdad? Responden en la adoración, inclusive dice que tuvieron una fiesta y luego cómo responden también ellos diciendo, todas estas cosas vamos a hacer, así como nos has dicho. Y ese patrón es el que se quiere que se entienda que hay, ¿verdad? Que primero Dios es el que nos busca siempre. Y nosotros, pues, como dice la Biblia, no tenemos nada que darle a Dios, ¿verdad? No tenemos nada que ofrecerle. Entonces eso va poniendo la mentalidad correcta que tenemos que tener en cuanto al acercamiento que tenemos que tener con Dios, pues uno de mucha humildad, de mucha reverencia y de mucha gratitud, ¿verdad? Porque Él nos rescata de donde nos saca, ¿verdad? Y eso como que va estableciendo la manera en la que nos acercamos a la iglesia para adorarle. Voy a leer un poco porque como que me estoy mareando. No te crean. Gracias por su paciencia. Dice, voy a regresar un poquito. Podemos concluir entonces el por qué adoramos a Dios, que es algo en lo que muchos evangélicos pueden estar de acuerdo, ¿verdad? Porque pues Dios es Dios, que era lo que les comentaba hace rato. Dice, y el cómo hemos de adorar a Dios. Número 2, cómo hemos de adorar a Dios. Cómo hemos de acercarnos a Él, que es en sus términos, sus condiciones, en su completa soberanía y en su completo derecho como el autor y consumador de la fe, porque Él es digno de toda alabanza y de toda gloria. Dice, esta verdad en la mente del creyente se traduce en una correcta manera de responder a Dios en adoración, con el tono adecuado. La adoración tiene que ver más con reunirnos con Dios por medio de Cristo, ejerciendo los medios de gracia, perseverando en la exposición de la palabra, la oración, las alabanzas, no en enfocarnos en qué podemos hacer para mantener a Dios contento o para animarnos a nosotros mismos. Debemos de confiar en que Dios obra en la forma que Él ha designado, en el día que Él ha designado, que bueno, ahora ya lo hacemos en domingo, en el Antiguo Testamento veíamos que era los sábados, pero sabemos por qué cambió al domingo, pues porque el Señor es cuando resucitó y es también el nuevo día que nos dio ya bajo el nuevo pacto. Entonces, la estructura de la adoración en el Antiguo Testamento profetiza la gran obra de redención, expiación, transformación y comunión. Entonces, la gran obra de redención ya se veía manifestada desde la liturgia en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa expiación? Bueno, pues tenía que haber un sacrificio, ¿verdad? Porque ya entendimos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces eso nos une otra vez. Y ahí es donde hay también una transformación. En el sistema sacrificial también, pues cuando moría el animalito, pues uno también entendía que uno era el que debería de estar en su lugar, ¿verdad? Por nuestros pecados y nuestras transgresiones. Entonces, al entender que, bueno, Dios tuvo la misericordia de no matarme a mí o de no tener que morir yo, muera un animal, pues también nos lleva al arrepentimiento. Entonces, ahí es donde hay una transformación en nosotros, una reflexión de que necesitamos el perdón y la misericordia de Dios para poder continuar, ¿verdad? Y pues la comunión. Dice, se puede ver esta estructura en Éxodo 24, que es lo que acabamos de ver. Ahora, aunque no hay un patrón bien delimitado en el Nuevo Testamento, tal cual como lo veíamos en el Antiguo, dice, gracias a esta estructura de pacto, los servicios de adoración son como un diálogo. Dios habla y nosotros respondemos de manera apropiada. Él es quien ministra y hace la obra a través de sus ministros. Nosotros somos meramente criaturas recibiendo de Él
con manos vacías. O sea, realmente no tenemos que ofrecerle a Dios. Entonces, esa es de nuevo como la actitud, ¿verdad? Entonces, la estructura de... Y algo que se me pasó a leerlos, es que traigo mucha información. Dice, es aquí donde la gente pierde el rumbo, y es cuando me refería a que sacaban de contexto un verso para justificar una doctrina completa basada en un solo versículo, tal vez. Y aquí dice, tal vez no malintencionados, ¿verdad? Mostrando desafortunadamente mal entendimiento de las escrituras, no ven las doctrinas a la luz de la totalidad de la Biblia. Esto lo lleva a tener una idea distorsionada de la adoración, y esto lo llevan a la práctica en sus iglesias, en mayor o menor medida. En algunos de los casos, con servicios que bordean lo bíblico hasta expresiones que son extrabíblicas. Y bueno, ya lo hemos visto, ¿verdad? En muchas iglesias pentecostales o neopentecostales, y hay muchas otras desviaciones, ¿verdad? Digo, y la idea es pues alejarnos de todo eso. Y dice aquí, afortunadamente hay un modelo que es bíblico, que nos libra de tener que estar innovando continuamente, libres de tener que participar en cosas que van en contra de la conciencia, libres de verdad de la autoridad suprema de otro que no sea Cristo. Entonces, bien importante, ¿verdad? Porque es que tenemos que adorar de la manera bíblica, porque si no, hasta nuestra conciencia se ve afectada. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo que no es bíblico, y aparte pues que se te imponga algo que es extra bíblico, pues ya es una imposición que ni mismo Cristo la pone, ¿verdad? Está delicado. Entonces, ya para continuar, traigo aquí lo que vendría siendo la estructura de un servicio moderno, no moderno, ¿verdad? Sino de un servicio contemporáneo de las iglesias reformadas, ¿verdad? Como ya quedó basado en el modelo bíblico. Dice, el llamado a la adoración. Dios nos llama a encontrarnos con Él. Este llamado regularmente proviene de un salmo. Dios inicia su relación con nosotros, y es Dios quien nos llama de nuevo a encontrarnos con Él. Somos recordados que no somos el centro del universo. 1. El pueblo de Dios responde. Una vez Dios nos ha llamado, respondemos en oración, pidiendo ayuda para adorarle, para que bendiga a su pueblo. Oramos y cantamos en alabanza, celebrando su gracia y su bondad. A esto suele llamársele la oración de invocación. Número 2. Dios habla. La lectura de la ley. Somos recordados por Dios cómo hemos de vivir. Con la lectura de la ley, esto es una invitación a la confesión de pecados, respondiendo a la promesa de purificación para todos los que se acercan confiando en Cristo. El pueblo, número 3, el pueblo de Dios responde nuevamente en oración para confesión de pecados, después de haber leído la ley y de haber sido convencidos, ¿verdad?, de pecado. Dice, el pueblo de Dios responde en oración para confesión de pecados. Número 4, basado en la autoridad de la palabra de Dios, y esto ocurre en unas iglesias reformadas. Dice, basado en la autoridad de la palabra de Dios, el pastor les recuerda y les garantiza a la congregación que ha sido perdonada. Número 5. El pueblo responde con oraciones de intercesión. En la confianza de que hemos sido reafirmados como hijos amados de Dios, y nos acercamos con confianza al trono de gracia con todas nuestras peticiones. Aquí ya cuando ya Dios, ya confesamos nuestros pecados, se nos leyó la ley, nos arrepentimos, bueno, ya podemos venir también a presentarle nuestras peticiones. Número 6. Dios habla nuevamente.
La lectura y predicación de la palabra. Como vemos, la lectura de la Biblia es fundamental. De otra manera sería imposible adorar a Dios, porque es a través de la palabra que Cristo se encuentra con su iglesia. Jesús se dirige a su iglesia mediante su pastor cuando el ministro expone de forma fiel el mensaje. Y número 7, ya para finalizar, el pueblo responde con salmos, himnos y cánticos espirituales. Aquí vemos nuevamente el patrón. Cristo nos ministra su palabra, Él nos invita, Él nos llama a adorarlo, nos convence de pecado, nos consuela con el Evangelio y mediante la predicación nos corrige, nos reprende y nos alienta. Siempre que Él habla, nosotros, la iglesia, respondemos hablándole también. Esta respuesta a menudo viene a través de la oración y a veces esa oración se canta. Entonces, ya nada más para finalizar, quería leer una porción de la Confesión Belga, el capítulo, que es el 32. A ver si lo tiene Kevin por ahí. Si no, aquí lo tengo. Sí, está bien. Afortunadamente aquí lo boté. Dice la Confesión Belga en el artículo 32. Rechazamos toda invención humana y todo mandamiento que el hombre pueda introducir en la adoración a Dios, con el fin de atar y obligar la conciencia en cualquier manera. Entonces, damos gracias a Dios de que nos hace libres de todas las cosas que son extra bíblicas, ¿verdad? Y pues ya terminé. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? A ver si puedo respondérselas. No, o sea, es un modelo que es bíblico, que a través del... No es como decir está en un libro de adoración, donde puedes, sino que es la doctrina bíblica para... ¿Un libro, dices? Sí, de la Biblia, exactamente. Así es, sí. Y aparte, pues también como está al mismo tiempo respaldada por la tradición histórica, que no está por encima de la Biblia, pero podemos ver manifestaciones en algunos de los reformadores, como Juan Calvino y otros que han escrito acerca del tema, y ellos establecen más o menos ese mismo patrón, o sea, obviamente basado en las escrituras. Así es. Sí, hermano. Sí, sí, sí. Sí, amén. Sí, amén. Sí, 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 así es. Sí, amén. Sí, pues sí, comenta otro autor que muchas veces el error se encuentra en que nuestros gustos personales afuera de la iglesia, aunque no son malos en sí mismos, porque no es una cosa pecaminosa, queremos traerlos a la iglesia y los queremos ver en el servicio de adoración, que es muy común. Pues como no son malos en sí mismos, creemos que pues serían aceptables, ¿verdad? De alguna forma. Pero es algo que no está estipulado por Dios. Entonces no porque no sea malo, significa que tiene que estar en su servicio, que es para Dios, no para nuestro propio disfrute, por así decirlo. No es para, exactamente. Sí, así es. Sí, hermano, perdón.
Ah, sí, no, no, no. Más bien concretamente en Éxodo 24 es donde viene más claramente el orden. Aunque, bueno, ya como una sombra también, ¿verdad? Porque luego vino, y es algo que también estamos aprendiendo, que es llegaron las sinagogas también, y ese fue como que el puente entre la adoración del templo y, y la adoración ya neotestamentaria. Fue, fue lo que unió vaya, a las dos tradiciones, y ya vemos cómo Jesús ya empieza a enseñar en la sinagoga, que sinagoga literalmente se traduce a congregación. Entonces, ese fue ahora sí que la protoiglesia, pues como se podría decir. Pero sí, leímos el Salmo 115, mi hermano, y leímos el Salmo 19:1, así es, esos dos. Pero sí, el 115 era donde se refería a que pues los que fabrican los ídolos se convierten en lo que adoran, ¿verdad? Y encima ese salmo está bien padre porque ahí viene todo también. Como dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros desde el puro principio, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. O sea, ahí está prácticamente lo que expliqué. Ajá, sí. Sí, pues nosotros, se podría decir, digamos, a la hora de cantar himnos o salmos, eh, solo somos como facilitadores. O sea, facilitadores es como, bueno, para cantar y guiar, pero no para yo tener algún tipo de prominencia o de protagonismo, ¿verdad? Sino que es para guiar a la congregación a la adoración. Pero somos facilitadores, a diferencia de los que ya hacen un performance realmente. Ujú. Sí, hermano. Sí, sí, sí. Sí, corporativo. Y no debemos de sustituir la adoración de toda la vida, que también sí se me pasó decir que, bueno, sí es parte de la adoración, sí es cierto, la adoración de toda la vida, pero la adoración corporativa se hace de manera muy especial porque es solo para Dios. Entonces ahí vaya que dejamos nuestros gustos personales afuera de la puerta y porque venimos a congregarnos con Dios, ¿verdad? Aunque nos gusten las alabanzas con batería o así, que como repetía, no son malas en sí mismas, pero ya es otra cosa, ¿verdad? Sí, o sea, vaya que en teoría todo esto que se explicó debería de querer que estemos aquí todo el día, realmente en la presencia de Dios, o sea, del gozo que nos trae, ¿verdad? Estar con Él. Esa es realmente la mentalidad. Sí, Kevin. Amén. Sí.
Amén. Sí. Sí, igual agregando a lo que comenta Kevin, que es muy importante también cómo nos relacionamos en la iglesia y qué podemos aportar en beneficio de nuestros hermanos, porque eso no lo podemos encontrar afuera. Entonces esa comunión que también se da entre nosotros es parte de la adoración, porque también venimos de alguna forma a servir a los demás, ¿verdad? Sí, hermano. A las iglesias, amén, sí. Sí, sí, realmente Dios obra a través de su iglesia, ¿verdad? Y, por ejemplo, esta doctrina está bien interesante, hay muchos más, vaya que puede uno profundizar como nada más el por qué adoramos el domingo o el por qué existía el sabbat y cómo todo el trasfondo, ¿verdad? Que desde el Génesis ya aparece Dios dando esa orden y cómo ahorita pues ya se nos hace fácil decir, bueno, pues da igual, ¿no? Como quien dice. Pero no, realmente es uno de las cosas que existen desde la fundación del mundo, que tenemos que apartar un día en específico, ¿verdad? Entonces, si no hay más preguntas, pues podemos cerrar con oración.